Hay una taza que llevas años llenando para otra persona. Esta mañana la has vuelto a sacar del armario, por costumbre, porque la mano se mueve sola antes de que la cabeza recuerde. Y al dejarla sobre la mesa, vacía, has notado algo que no sabías nombrar. No era pena exactamente, era silencio. Un silencio que antes te habría dado miedo y que esta mañana, por un instante, casi descansaba. No te voy a contar todavía de quién era esa segunda taza. Eso lo dejamos para el final. Pero sí te voy a decir lo que casi nadie te prepara. La soledad que llega después de los 50 no es la misma que la de los 20. Y el error más caro de esta etapa es tratarlas como si lo fueran. Lo que comparto es observación pura, sin fórmulas. Solo observación. Voy a sentarme aquí, a tu lado, a mirar contigo 3 tipos de soledad que solemos confundir en una sola palabra. A los 20, la soledad casi siempre era una sala de espera. Estabas sola, un sábado sí, pero por debajo latía una certeza: ya vendrá alguien, ya llegará la pareja, los amigos, el trabajo, la casa, los hijos. La soledad de los 20 tenía futuro, era un andén, no un destino. A los 50 la soledad cambia de naturaleza, ya no es la antesala de algo. A veces es lo que queda después de que casi todo lo demás ya ha pasado. Los hijos que se fueron, y está bien que se fueran, los criaste para eso. La pareja que ya no está, por ausencia o por costumbre. Los padres que empiezan a faltar. Y aquí viene la trampa. La mayoría de la gente trata esta soledad nueva con la herramienta vieja. Buscar compañía, llenar la agenda, volver a poner la segunda taza en la mesa, aunque ya no haya nadie que la beba. Y por eso fracasa, porque no toda la soledad se cura con gente. Hubo una mujer que dejó un comentario en este canal. Tiene más de 70 años. No voy a citar sus palabras exactas, pero decía algo que no se me ha ido de la cabeza. Que había pasado media vida temiendo quedarse sola. Y que cuando por fin se quedó, descubrió que el miedo había sido mucho más ruidoso que la soledad misma. Eso es lo que casi nadie te cuenta. Que parte de lo que llamamos soledad no es la soledad, es el miedo que le hemos puesto encima durante décadas. Y para soltar ese miedo, primero hay que aprender a distinguir, porque no hay una soledad, hay 3. Y tratamos a las 3 con la misma medicina equivocada. Y fíjate qué curioso es ese miedo. Lo aprendimos muy pronto. De niñas, de niños, nos enseñaron que estar solo o sola era un castigo. Te quedabas en recreo, te mandaban a tu cuarto, te dejaban en un rincón. Sola era sinónimo de mal, de que algo habías hecho. Y cargamos esa ecuación durante 40 años sin revisarla. Sola igual a castigo, sola igual a fracaso, sola igual a que algo va mal contigo. Así que cuando a los 50 la casa por fin se queda en silencio, el cuerpo reacciona con la vieja alarma de la niña en el rincón. No es la soledad la que duele en ese primer momento. Es esa alarma antigua, disparándose por costumbre. Y distinguir las 3 soledades es sobre todo aprender a preguntarle a esa alarma: ¿de verdad pasa algo malo ahora mismo? ¿O solo estás repitiendo una lección que te enseñaron mal? La primera es la soledad de ausencia. La más reconocible es la que llega cuando alguien que estaba se va. La silla vacía en la mesa, el lado de la cama que ya nadie ocupa, el teléfono que ya no suena a las 9 para preguntar si has llegado bien. Esta soledad duele de verdad y conviene decirlo claro. Esta sí se acompaña. El duelo no se medita para que desaparezca, se atraviesa. Aquí la compañía no es un error, es medicina. Un abrazo, una amiga, una conversación larga. Si tu soledad es de ausencia, no la espiritualices, acompáñala. Te voy a poner un ejemplo porque esto se entiende mejor con una imagen que con una teoría.
La ausencia no llega de golpe, llega en detalles pequeños. Es la compra del supermercado que sigues haciendo para dos, aunque ya cocinas para una. Es el lado del armario que no se vacía. Es el segundo cepillo de dientes que tardas meses en retirar, no por descuido, sino porque retirarlo es admitir algo. Y aquí quiero ser muy claro, porque es el error que más he visto. A la soledad de ausencia no se le pide silencio. No se medita un duelo reciente para que se calle. Esta soledad pide nombre, pide compañía, pide que alguien se siente a tu lado y escuche el nombre de quien falta. Confundir esta con la tercera, querer habitarla, e inquietud, cuando lo que pide es un hombro, no es sabiduría. Es dejar sola a una persona que necesitaba que la acompañaran. Apunta a esto, la ausencia se acompaña. Punto. La segunda es más silenciosa. Por eso es más difícil de nombrar. Es la soledad de identidad. No es que falte alguien, es que faltas tú. Durante 30 años fuiste la madre, la esposa, la que organizaba, la que sostenía, la que sabía dónde estaba cada cosa para cada quien. Y un día los roles se caen, casi todos a la vez. Los hijos no te necesitan como antes, el trabajo terminó o cambió. Y te quedas frente a una pregunta que llevabas décadas aplazando. ¿Quién soy yo cuando ya no soy para nadie? Esta soledad no se cura con compañía. Puedes estar rodeada de gente y sentirla intacta, porque no echas de menos a otro, te echas de menos a ti, a una tú que nunca tuviste tiempo de conocer. Y aquí viene lo que casi nadie nombra, porque hay una tercera soledad y la confundimos con las dos primeras todo el tiempo. La primera es la soledad de ausencia, falta alguien. La segunda es la de identidad, te faltas tú. Pero la tercera no es una falta, es una elección. Es una soledad escogida, la que no llega, la que invitas, la que el taoísmo entiende no como castigo, sino como un estado al que se vuelve a propósito, igual que se vuelve a casa. El Tao Te Ching en el capítulo 16 invita a vaciarse hasta el límite y a sostener la quietud, y dice que en esa quietud cada cosa regresa a su raíz. Y aquí está el error más caro de los 50. Tratar la tercera soledad como si fuera una de las dos primeras. Querer curarla con compañía, sentir un rato de quietud y salir corriendo a llenarlo. Porque hemos aprendido que toda soledad es un problema. Pero esta no lo es. Esta no se cura. Esta se habita. Conozco, y seguro que tú también, casas en las que la televisión se enciende antes que la luz. Se entra y antes de quitarse el abrigo ya está el mando en la mano. No para verla, nadie la mira, para que haya voces. Luego la radio en la cocina mientras se cena de pie. El móvil que se consulta en cada silencio de la conversación que ya no hay. Una capa de ruido encima de otra todo el día para no oír lo que hay debajo. Y hay una noche, por una avería, por un olvido, por un apagón, en que todo eso se calla de golpe. La tele muerta, el móvil cargando en otra habitación. Y en lugar del vacío que tanto temías, lo que aparece es que no pasa nada. Que el silencio no atacaba. Solo esperaba a que dejaras de gritarle por encima. Con la soledad hacemos lo mismo. Corremos, llenamos, llamamos a alguien, encendemos algo para que haya voces. Y cuanto más ruido metemos encima, más enorme se vuelve el silencio en cuanto se apaga. Porque lo que tapábamos no era la soledad, era el miedo a oírla. La quietud solo aparece cuando dejamos de taparla. Quiero contarte algo. He visto de cerca lo que le pasa a alguien cuando una casa que estuvo llena de pronto deja de estarlo. Hay una habitación que era de otra persona. Durante meses entra en ella solo para lo necesario, recoger algo, cerrar una ventana. Se entra rápido, casi de lado, como quien no quiere despertar a un silencio dormido. Y un día,
Una mañana cualquiera, sin nada especial, se entra despacio. Te sientas en el borde de la cama, que ya nadie deshace, y el silencio que durante meses había sido un reproche, esa mañana no ataca, solo está. No sabría decirte qué cambió, no fue una decisión, nadie eligió ese instante. Solo que la habitación de más, que durante tanto tiempo había sido una ausencia, por un momento fue simplemente una habitación, tranquila, con luz, sin que faltara nadie en ella. No tengo una lección que sacar de eso. Solo la sospecha de que la soledad no cambió. ¿Cambió? ¿Quién la miraba? Porque esto es lo que casi nadie te prepara sobre los 50. Hay una soledad que duele y otra que descansa. A los 50 la primera empieza a transformarse en la segunda. Y la diferencia entre las tres soledades nunca estuvo en dónde estabas, ni en cuánta gente te rodeaba. Estuvo en qué hacías con el silencio. Si lo de la soledad de ausencia la acompañas, si la de identidad la escuchas, porque está presentando a alguien que llevabas años sin ver, tú. Y si es la escogida, no haces nada. La habitas, la dejas estar, como se deja estar el agua quieta. Antes de terminar, te voy a dejar con una sola cosa. Tómate 30 segundos. No tienes que cerrar los ojos si no quieres. Quédate donde estás, en el silencio que haya ahora mismo a tu alrededor. No lo llenes. No pongas música. No cojas el teléfono. Y hazte una sola pregunta, sin prisa por responderla. ¿Este silencio que tengo delante es una ausencia que duele o un sitio donde podría descansar? No busques la respuesta, solo nota cuál de las dos fue tu primer impulso. Eso ya te dice qué soledad estás habitando hoy. Y observa algo. No he intentado que la soledad te atraiga ni que la quietud te traiga nada. No se trata de conseguir, se trata de soltar el agarre, de dejar de taparla con ruido. Y no te voy a mentir con un final limpio, esto no va en línea recta. Habrá mañanas en que la habitación de más vuelva a doler como el primer día. Días en que la quietud que ayer descansaba, hoy pesa. Eso no es un retroceso, es un oleaje normal de algo vivo. La soledad que descansa no es un lugar al que llegas y te quedas para siempre. Es una mañana que vuelve, se va, vuelve, cada vez un poco más tuya. Y te voy a confesar algo que casi nadie dice en voz alta, porque queda mal en un vídeo que pretende ayudarte. Habrá días en que harás todo bien, el silencio, la pausa, la respiración, y aún así, la casa te pesará como una losa. No habrás hecho nada mal, es que no se trata de hacerlo bien. La soledad que descansa no es un examen que se aprueba y ya. Lo que cambia con los años no es que la soledad desaparezca, es la velocidad con que la reconoces. Al principio, una mañana difícil te tira el día entero. Después, una tarde. Más adelante te das cuenta a media mañana de cuál de las tres soledades estás habitando. Y solo con nombrarla, algo se afloja. No la has vencido. Has aprendido a reconocerla más rápido y eso, a los 50 ya es una forma de paz. ¿Te acuerdas de la segunda taza del principio? La que sacabas por costumbre para alguien que ya no estaba. Esta mañana por fin no la has llenado, no la has roto, no la has tirado con rabia. Solo la has guardado despacio en su sitio. Y al cerrar el armario, no ha quedado un hueco, ha quedado espacio. Esa era la persona de la segunda taza. Eras tú, la que llevabas años esperando que volviera a casa. Hay una soledad que duele y otra que descansa. A los 50, si tienes paciencia
y no sales corriendo, descubres que muchas veces son la misma, vista por alguien que por fin ha dejado de tener miedo. Ahora, revisa cuál de las tres soledades, la de la ausencia, la de identidad o la escogida, cuál te está habitando ahora mismo. Como bien sabes, lo leo todo. Si quieres seguir caminando por aquí, suscríbete, y si conoces a alguien que le pueda ayudar, compártelo. Sin prisa. Nos vemos en el silencio. Alquimia interior.